grabar en esta computadora. Bien, en primer lugar, bueno, bienvenidas a mucha gente conocida que estoy acá observando, bienvenidos también. Bueno, en primer lugar, yo como profesor del Instituto Avanza, agradecer el acompañamiento que hemos tenido en la jornada anterior y en esta que sería el segundo conversatorio, que con los chicos que estuvimos la vez anterior le pusimos conversa virtual, como para relajar un poco y que no sea algo tan, con ninguna pretensión más que esto, conversar virtualmente y aprender de manera conjunta. Así que agradecer al equipo del instituto, desde los preceptores, los colegas, las colegas, los directivos, que ayudaron en la publicación de esta actividad y en generar estos espacios. Fernanda nos saluda, hola Fer, una colega también del instituto. Eso en primer lugar, agradecer, y en segundo lugar agradecer a la gente de Ferroguay, que están siempre que hemos necesitado desde el instituto, o al menos en mi trayectoria profesional, que he ido varias veces con distintos grupos de secundaria y también del instituto a visitar Ferroguay. Bueno, 2 semanas atrás estuvimos con Analía y con un colega que se llama Gastón, de primaria, trabajando las salidas educativas en nivel primario, y este encuentro, la idea es trabajar las salidas educativas en el nivel secundario, en líneas generales, y en particular desde historia, ¿no? Desde los profesorados de historia, partiendo de que en primer año tenemos ciencias sociales, que no es solamente historia, que tenemos ciencias sociales, y a partir de segundo las salidas educativas son con el nivel de historia. Y la última cuestión, así ya le doy la palabra a Julieta y Esteban, que son los invitados del día de hoy, los que me van a acompañar, con los que vamos a cruzar ideas y conversar un poco. Es esta idea que tuvimos la vez pasada de, por algo estamos pensando las salidas educativas en esta situación de aislamiento, ¿no? Son nuestras ganas que tenemos de volver a las aulas y de salir, ¿no? Esta situación de encierro hace que tengamos muchas ganas de salir, y qué mejor que pensar las salidas educativas en educación, ¿no? Así que tiene que ver con esto, un poco contradictorio, pero bueno, a pensar estas salidas y a compartir con los futuros docentes esta idea de que son posibles las salidas educativas y lo rico que pueden llegar a ser las salidas educativas. Y también comentarles que, bueno, con Julieta y con Esteban nos une un vínculo con Esteban de hace muchos años, demasiados ya, con Julieta no tantos, con Esteban nos conocemos de nuestra juventud, allá por el siglo pasado, fines del siglo pasado, que compartimos la universidad, y bueno, miles de espacios, miles de anécdotas y cosas, somos muy, muy, muy amigos, por eso la invitación a Esteban como docente de historia, y con Julieta de hace muchísimo, no tanto del siglo pasado, que también tuve la suerte de compartir con ella el aula, y bueno, y ahora también como colega, que para mí es hermoso por un lado de tenerla de colega, y también me doy cuenta de lo viejo que estoy, ¿no? Lo rápido que pasa el tiempo, y estos purretes y purretas que crecen tan rápido y que ya son colegas. Así que bueno, Juli, te paso la palabra para que te presentes, para que te conozcan. Seguramente que hay muchos estudiantes que te conocen del instituto, pero algunos no, porque hay nuevas generaciones también. Vos envejecés también igual que yo. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad, de quienes puedo identificar acá en esta videollamada, videoconferencia, muy pocas caras, porque ya hace bastantes años que no estoy en el Avanza, pero, pero bueno, que fue una buena experiencia, porque cuando charlábamos esto de presentarnos, yo le contaba a Oscar y a Esteban que mi formación fue en Relaciones Internacionales en Tandil, estuve allá en la universidad, y cuando volví a Bahía, empecé en el Avanza pensando que iba a ser así como, bueno, voy por una herramienta más, como una cosa así, que me la tomaba como muy tranqui, y nada, y que fue una experiencia muy, muy significativa, y que a mí me dio un montón de herramientas
no solamente para la tarea en el aula, sino para el trabajo en el museo. Y bueno, me alegra mucho porque durante estos años eh, tuve la suerte de recibir grupos de alabanza, vincularme con ellos en el museo y hacer este conversatorio y reencontrarme con personas con las cuales intercambié saberes y de quienes aprendí mucho. Me gusta encontrarme en este lugar también. Sí. Para mí, bueno, nada, todas las flores que te dije y que en las previas que hicimos para este conversatorio, y nada, gracias por dedicar tu tiempo también a la futura formación de esta nueva camada de docentes de historia. Esteban, tu presentación, si querés. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, como anticipó Oscar, soy egresado de la Universidad del Sur, estudiamos historia ahí. Creo que no cursamos nunca juntos, pero bueno, justamente la amistad vino por actividades extraacadémicas, que eso es algo muy lindo y que te forma también en la universidad, digamos, más allá de entrar al aula a cursar. Y de hecho por ahí viene nuestro vínculo. Y bueno, sí, lo mío fue una carrera larga y accidentada. Acá el Gonza también puede dar fe de eso. Empezamos con De la Rúa, o sea, vivimos el 2001 ahí, salimos a la calle, en cierta forma, a defender la educación pública que se veía tambalear en un punto. Y bueno, eso también te va fogueando. Y después digo accidentada porque, bueno, en algún momento hubo como cierto rechazo o cansancio hacia lo académico y bueno, dejé la carrera, me dediqué a otras cosas y después en algún momento, cuando empecé a dar clases en la secundaria, ahí como que me picó el bichito de que me di cuenta que que me gustaba primero y que bueno, que tenía que terminar la carrera, así que ahí cuando en paralelo a mis primeros años como docente, terminé la carrera. Y también en ese andar de la universidad, en un momento entré como, que acá está lo que nos une, digamos, también con Oscar y con Juli, entré a Ferroguay como pasante. En un momento, 2004-2005, se abrieron unas pasantías entre la Universidad del Sur y el Instituto Cultural. Vos elegías en qué museo querías formar parte, así, hacer esta pasantía. Bueno, me anoté en Ferroguay, entré y bueno, y ahí estuvimos unos años, estuve ahí con Analía, que está acá presente también, fuimos compañeros, y bueno, ahí craneamos varias cosas, algunas las vamos a nombrar hoy también, y bueno, eso, fueron unos años ahí de formación como pasante, como becario del Instituto Cultural, bueno, lo cual también es todo un gran tema porque no terminás nunca de ser un trabajador formal, sino que, bueno, sos eso, un becario. Pero bueno, éramos jóvenes, uno le mete ganas y uno piensa en otras cosas. Y bueno, nada, eso. Y después dando clase del 2010, y hablando el otro día con Oscar y con Julieta, le decía una particularidad que le puede llegar a suceder a cualquiera de ustedes, chicos, que es esto de salir a buscar horas por fuera, en este caso de Bahía Blanca. Siempre hay como más oferta y más disponibilidad en los pueblos alrededores de una ciudad grande como Bahía, sobre todo historia, que es una cosa que está súper colmada, digamos, es muy difícil, digamos, que acceder a las horas cuando recién empezás, sobre todo en mi caso, en ese entonces que no estaba recibido, así que me fui a Montermoso y viví un tiempo ahí y daba clases ahí, lo cual también fue toda una experiencia muy particular. Yo quiero recuperar de esto, de lo que dijo Esteban, antes de empezar y de compartir los tres bloques que tenemos
preparados, esto no estaba preparado, pero hay algo que dijo Esteban que para mí es re interesante para los estudiantes, para las estudiantes que se están formando, es esto que remarcamos también cuando estuvimos con Ana y con Gastón en el encuentro pasado, es que a veces los vínculos, lo vincular en la formación, cuando uno está en el instituto, en la universidad, donde le toque, es fundamental, ¿no? O sea, ahí se generan tantos lazos, tantas amistades, que después en la vida profesional ayudan un montón, porque este conversatorio es también porque tenemos confianza, porque seguramente con Esteban cuando nos juntamos en otros ámbitos, con Ana, con Juli, siempre hablamos de educación, o siempre preguntamos y nos ayudamos, nos apoyamos. Esteban recordaba, yo no me acordaba, Esteban, pero bueno, el tiempo de la universidad, de la toma del edificio de la universidad, la defensa de la educación pública en aquellos años, 2002, ¿está bien? Si no me equivoco, fines de 2001, no, 2002 deben haber sido las tomas, o por ahí, no recuerdo bien. Y toda la militancia también, bueno, nada, increíble eso, y también otro de los aspectos que nombra Esteban es estas cuestiones en la formación, ¿no? De no desanimarse, que a veces uno tiene estos bajones cuando está estudiando, y... El mismo pasa, pero en educación secundaria en Argentina. No, lo que decía era esto de a ver, acá, ahí está. No, lo que yo les decía era estos vínculos que se van generando entre nosotros, y bueno, que a veces hay bajones en la formación. Yo también me acuerdo de haber estudiado casi 2 años literatura en la universidad, que estaba re enojado con la carrera, y que estudié otra carrera y estaba en la duda, y después, bueno, esto de que uno quiere tener su dinero, y bueno, estaba más cerca de recibir mi historia y terminé la carrera de historia, pero bueno, también tuve estas cuestiones que a todos nos pasan, ¿no? Hay algunos que tienen la carrera que la hacen perfecto, y otros que, bueno, que tenemos recorridos diferentes, y está bueno ponernos como ejemplo de que se puede, ¿no? Que en algún punto se puede. Bueno, eso con respecto a las presentaciones, y esto, perdón que me distraje ahí porque estaba con una cuestión de la computadora. Nosotros preparamos 3 bloques con los chicos que queríamos comentar con ustedes, sobre todo para ordenar un poquito la charla y que ustedes sepan de qué va, ¿no? De cómo la pensamos, cómo estuvimos laburando este encuentro. Nosotros pensamos 3 bloques. En el primero queríamos ver las relaciones y las representaciones, ¿no? También que tenemos sobre la escuela, el museo, y también las relaciones entre escuela y museo. Ese sería nuestro primer bloque, que esperemos que nos salga bien, que lo podamos hacer bien. Ahí, silencié a alguien más, por eso me distraigo, perdón. Ese sería el primer bloque. El segundo bloque, lo que nosotros queríamos plantear y discutir con ustedes era, en historia en particular, o en ciencias sociales para primer año, las tensiones que nosotros observamos entre, por un lado, lo disciplinar, y por el otro lado, el tratamiento de la información, como se dice en los diseños curriculares de historia, ¿no? Y bueno, vamos a intentar pensar ahí algunas cuestiones, y finalmente, lo que queríamos trabajar con ustedes y compartir es esto, los propósitos de la historia y el posicionamiento docente, que para nosotros es fundamental que compartir y charlar de cómo nos posicionamos como docentes, tanto en las salidas educativas como en distintos ámbitos, ¿no? En el aula y en las salidas educativas. Así que ese sería más o menos la propuesta del conversatorio del día de hoy, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar con la primera parte, con esta cuestión de las relaciones entre escuela y los museos. Y me parecía a mí importante que desde la formación docente, ustedes, los estudiantes, las estudiantes, comiencen a pensar, ¿no? Que lamentablemente este tipo de encuentros no permite el diálogo como si estaríamos todos juntos, entonces a veces hay que utilizar la palabra y dársela a otro y así, y por eso la idea es hacer al final un ida y vuelta, pero en esta primera parte lo que nosotros los queremos invitar a pensar es en esta cuestión que tiene que ver con cómo pensamos la escuela, cómo pensamos el museo,
¿sí? Y empezar a comprender y a preguntar, ¿no?, a Esteban y a Julieta que cómo es realmente la labor docente, ¿no? Porque tenemos mucho mito, mucha representación de qué se hace, qué no se hace en la escuela, qué se hace y qué no se hace en los museos. Y yo quería empezar con Julieta, preguntando de esta cuestión que muchas veces nosotros tenemos una imagen de los museos, ¿sí?, que a veces no se corresponde con las propuestas de los museos, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que la salida educativa tiende a ser un bodrio, un embole, que hay objetos viejos, valiosos, ¿no? Y como que hay una cuestión de aburrimiento y también de cierto como súper cuidado, ¿no?, de este patrimonio cultural, bueno, vos lo vas a explicar mejor que yo, así que si querés, Juli, para empezar esto de desandar un poquito qué son los museos o el museo, te escuchamos. Sí. Sí, a mí cuando charlábamos sobre este primer bloque, esto de los museos como lugares de aburrimiento, me llamaba la atención porque cuando empecé a descubrir el mundo de los museos, no era de esa forma. Y después empecé como a descubrir algunos mitos sobre los museos, pero tenía otras imágenes, tengo otras imágenes. Que son imágenes que hoy por hoy, digo, estamos todo el tiempo tratando de construir, ¿no? Por más que esta palabrita esté como bastante de moda, eh, pero en realidad los descubrí ya como lugares en movimiento, lugares en los cuales se hacen cosas, se debaten, se discute, se juega, son prácticas que tienen que ver con lo cotidiano, con prácticas que vamos pensando, prácticas educativas, lúdicas, que tienen que ver con la memoria, no sé, un montón de cosas que somos capaces de hacer en el museo y que se alejan un montón de esa idea de museo como lugar para conservar o para guardar o para no tocar. Cuando tenemos encuentros entre trabajadores de museos, siempre se vuelve, ¿no?, a esta idea de museo tradicional, museo emergente, como se le gusta decir, o esta nueva museología, y siempre se recupera esta idea de que no queremos que ya los museos sean lugares para alojar cosas, que durante muchos años ese fue el objetivo, y acá en Argentina de esa forma fueron iniciados también, ¿no? Para contar determinadas historias, para forjar la identidad nacional a fines del siglo XIX, para otras historias que quedaban invisibilizadas también en esa decisión, y bueno, y en esos en particular con los museos de historia, ¿no? Pero que eso también implicó que el público se vinculara de una determinada manera, y más con esta actitud quizás más de observar o más pasiva, observar en un sentido de no involucrar, ¿no?, su subjetividad. Y esas son prácticas que ya hace bastantes años, por suerte, que se vienen desandando. Y ya las propuestas de los museos, desde los años 60 aproximadamente a esta parte, ya ese paradigma fue cambiando. Y en el caso de nuestro Museo Ferro-White, es de alguna manera un hijo de esa nueva línea de la museología. No sé por qué dije hijo, rara esa expresión. Pero, bueno, eso. En el caso, qué sé yo, cuando charlábamos esto, me acordaba que ahora hay museos que plantean esto: prohibido no tocar. O sea, ya digamos como para otras miradas que confrontan con esas prácticas que durante mucho tiempo se instalaron, que regularon también nuestros cuerpos. Entonces hay veces que recibimos grupos que piensan que solamente pueden caminar por determinada forma, o que piden permiso por demás,
Y bueno, y una como que ya en el cuerpo tiene como, fue probando otras posibilidades de vincularse y de respetar en todo caso ese patrimonio que obviamente que lo cuidamos un montón y lo valoramos, eh, pero bueno, que de a poco siempre vamos como tratando de transmitir estas ideas de que lo importante pasa por las conversaciones que podamos hacer ahí, por las experiencias. eh, y bueno, digo, por ejemplo, desde una línea que es la museología social aparece la importancia de las personas. Entonces, las cosas son importantes, pero las personas también. Entonces, eso también va cambiando esta idea de dejar como en un lugar tan importante todo lo que tiene que ver con la colección y con conservar y que esa colección dure más y más y más en el tiempo. Eh, Eso va cambiando y bueno, y tratamos esto como de que todo lo que tenga que ver con los vínculos y con el encuentro entre las personas, y en este caso, bueno, nosotros lo iremos charlando ahora más bajado a lo educativo, que eso es lo central, y eso es lo que es posible en un museo, donde el patrimonio está, la colección está, y nosotras lo pensamos como un puente para hacer esas conexiones significativas y esos sentidos posibles que pueden construirse en el museo. Eh, pero bueno, me parece que a veces quedamos, me da la sensación como en una generación que nos regularon, que en los museos había que caminar por determinados lados o cuidar todo, y que ya ahora las nuevas generaciones de visitantes ya no tienen tanto ese chip en el cuerpo, ¿no? Como que a veces capaz que lo tenemos más una generación en particular, y por suerte eso va cambiando, ¿no? Entonces, las representaciones de los museos me parece que están transformándose, y, y bueno, y eso es, no sé, es algo bueno que está pasando, no sé. Yo lo vinculaba también con las representaciones que yo tenía de la danza antes de empezar a cursar, y bueno, y una vez que estás ahí, te das cuenta que es otra cosa, y bueno, lo mismo pasa con el museo. El momento que una se implica, te das cuenta que hay cosas que son posibles porque estás en ese lugar, y si no estás en ese lugar, las cosas no podrían suceder, ¿no? O sea, pasan porque pasan ahí. Eh, Así que, no sé, me parece que lo seguimos charlando, pero me sale decir más o menos por acá. Sí, Juli, a mí hay dos cuestiones que a mí me generan, me movilizan y me parecen que son interesantes poder compartirlas de lo que vos estuviste diciendo. La primera, para mí, y fundamental, es esto de que el patrimonio vuelve a ser las personas, ¿no? Los vínculos, la gente que está en el museo, que va al museo, cómo se vinculan el museo con su comunidad y demás, que bueno, después lo hablaremos, pero me parece que eso es para tomar nota, ¿no? Esta transformación, este vuelco, ¿no? Sin olvidar el patrimonio, vos lo dijiste, hay un patrimonio y cada museo tiene su patrimonio, pero me parece que esta vuelta es interesantísima. Y lo segundo, que me parece también re importante de lo que vos decís, es estas regulaciones del cuerpo, ¿no? La escuela y los museos como regulando los cuerpos, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que bueno, queda eso como lastre, ¿no? Muchas veces seguimos con Sí. prácticas que no sé si son del todo las que queremos hacer, ¿no? Qué sé yo, en primaria seguimos observando que los chicos toman distancia para formarse, ¿no? Bueno, las cuestiones en la escuela, ¿no? Esto de estar sentados, de no movernos y demás. Hay varias cosas que son re interesantes de esta mirada, y hay una cuestión que tal vez no estamos trabajando, Juli, de las representaciones, que también lo vamos a trabajar con Esteban, que tienen que ver con esto de que englobamos todo en uno, ¿no? Hablamos de el museo y no de los museos, hablamos de la escuela y no las escuelas. No sé si querés agregar algo, si pasamos a Esteban en este punto. Sí, sí es cierto, porque para mí lo interesante de esta charla es esto. Yo puedo hablar de Ferroguay, que es mi experiencia de trabajo,
desde que empecé a trabajar, el único museo por el que transité y transito, eh, pero me parece que esto es importante para ir pensando otra idea de los museos en general, como eh, nosotras queremos un montón nuestro museo y sabemos el prestigio que tiene y el reconocimiento, pero me parece que la invitación es a pensar otra idea de museo eh, y a conocer los museos. Eh, Eso me parece como lo importante y que hay una variedad de museos en Bahía que tocan distintas temáticas, que se trabajan con equipos de mucha formación en cada uno con sus metodologías, y bueno, que hay una, no por ponerme como parece de la oficina de turismo, pero, pero en el sentido de esto, de recorrer los museos, me parece que está bueno para no centralizar la cosa en ir a Ferroguay, ¿no? Como que, no sé si para mí esta charla, el interés pasa por que vayan al museo en el que yo trabajo, sino para pensar esa nueva idea, una vez que estén ahí y que podamos como compartir alguna experiencia, y que podamos pensar también, así como tenemos ideas sobre la Avanza y tenemos ideas sobre determinada escuela, y bueno, y una cosa después es estar ahí y pensás que desde esas instituciones se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, en el momento que las haces y las pones en movimiento, ya esa representación afortunadamente va cambiando. Eh, Sí, pero depende no sé si mucho, va por Juli, ahí la perdón, cosa. perdón que te interrumpa, Juli. Depende mucho, y vos creo que ahí lo deslizás un poco, de esta cuestión de las inquietudes, las curiosidades que tenga el estudiante en su etapa formativa. Digamos, nuestros estudiantes de la Avanza tienen que tener, les tiene que picar ese bicho de la curiosidad para saber las propuestas que hay en distintos museos. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, en la charla de hoy, queremos charlar del Ferroguay y nos vamos a centrar ahí, pero también queremos invitar a ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hay muchas propuestas, no somos de turismo, como dijiste vos, pero hay muchas propuestas que hay que investigar, ¿no? Hay muchos museos que dependen de que vos te contactes también y que trabajes con esos museos, ¿no? Que quieras llevar a tus grupos de trabajo a esos museos, ¿no? Tiene que pasar por ahí. Y bueno, y aprovechar, ¿no? Justo esto de lo que decíamos de las representaciones y las relaciones que hay entre la escuela y los museos en las áreas educativas, bueno, preguntarle a Esteban en este sentido de cómo fue esta relación que estableciste, Esteban, cómo fuiste vinculándote y cómo surgió los contactos, bueno, más allá de lo que vos contabas, de tu experiencia como becario, si querés también redondear esa idea, pero ¿cómo es el trabajo docente cuando uno quiere planificar este tipo de salidas educativas? ¿Cómo fue tu trabajo? Y bueno, si querés también hablar de estas representaciones, tal vez que vos pudiste detectar en otros colegas docentes y también en los estudiantes, porque bueno, vos tantas representaciones no tenías, porque, o sea, sí las tenés, pero digo, vos estuviste en terreno, estuviste trabajando en el museo. Sí, quería recordar, hablando de esto de las representaciones, cuando era chico que fui, seguramente debo haber ido con mis papás, al Museo del Puerto, y bueno, que me gustó, que me llamó la atención, obviamente no es porque comparaba con otro museo, pero me llamó la atención como la disponibilidad, las cosas que había, el lugar en el que está ubicado, ¿no? Tengo como esos recuerdos. Y después del Museo Histórico, cuando funcionaba abajo o en los sótanos del Teatro Municipal, los sótanos de la cultura, se podría decir. Y que por suerte, digamos, también hubo todo un cambio de paradigma cuando trasladaron el Museo Histórico bueno, ahí a calle Saavedra, ¿no? Y ese sí, ese lo recuerdo más como un lugar que había que hacer silencio, ¿no? Como algo de biblioteca, oscuro, necesariamente oscuro, porque estaba ahí metido ahí abajo, un lugar muy chiquito. Bueno, nada, quería comentar eso de cuando uno es chico que va a las primeras visitas, los primeros museos que uno conoce, digamos.
Y después en las escuelas, sí, bueno, lo que veníamos charlando, digamos, yo cuando entro a dar clase en la escuela es como que ya tengo todo un backup de los museos, entonces digamos, no se me complicó empezar a pensar salidas educativas con los chicos. Pero sí pasa esto, bueno, primero que una frase muy trillada, pero cuando uno dice que cada escuela es un mundo, es así, realmente es así. Depende mucho de los directivos, marca mucho la impronta de una escuela, en el sentido que si te facilitan o no, cuando vos querés armar un proyecto de este tipo. Yo he pasado por todo tipo así de situaciones, digamos, algunos que te ponen obstáculos, otros que casi que ni se enteran, digamos, si no fuese porque tienen que firmar unos papeles, y después hay directivos que te dan que te bancan y te alientan a que lo hagas. Pero sí, yo lo que descubrí en mis primeros años dando clases es que no hay un proyecto institucional, esto de pensar la salida educativa como un proyecto de la escuela, casi como una obligación de que tengas que llevarlos. No existe, eso depende de la voluntad de cada uno de los docentes. Y después la escuela, digamos, cuando arrancás, sí, es como, por momentos se te hace como gigante, pues andás solo, y en realidad necesitas, digamos, ciertas referencias, necesitas que te marquen un poco, pero bueno, insisto con esto, cada escuela en realidad es distinta, no es lo mismo una escuela grande, donde pasás a ser un ser anónimo, que una escuela más chica, como yo, por ejemplo, en mis comienzos ahí en Montehermoso. Y después eso a la vez tiene sus cosas buenas y malas. En una escuela más chica, si estás muchos años, está bueno porque te convertís en una suerte de referente o podés llevar adelante proyectos año a año, y eso es tener esa capacidad, digamos, de planificar, de anticiparte algo, está buenísimo, digamos, para un docente. Y después en otras, bueno, eso, estás como más perdido, no te da mucha bolilla. Pero bueno, después, en mi caso, esto de que siempre, digamos, de entrada siempre pensé en esto, en hacer una salida educativa con los chicos, como me parece algo fundamental, esto de sacarlos del aula. No sé qué más, Oscar, me perdí las preguntas. Rescato, si querés te rescato, Esteban. Dale. No, para mí es interesante lo que vos decís en cuanto a esto de, depende, cada institución, ¿no? Tiene, bueno, que esto, lo que dijiste vos claramente, cada escuela es un mundo, y me parece que también invitarlos a los estudiantes, que esto se hace mucho en la formación docente, porque nosotros en práctica 1 y práctica 2, el objetivo es ese punto que vos dijiste, identificar la cultura escolar, ¿no? Hablando en términos más teóricos, pero digo, esto, tratar de acercarnos a cuál es el proyecto de la institución, si es que lo tiene, porque también hay algo clave de lo que vos dijiste, que muchas veces tiene que ver con los equipos directivos. Digo, en primer lugar, creo que, al menos en mi experiencia, chicos, ayúdenme ustedes, pero en mi experiencia nunca hubo una escuela que tuviera así claramente un proyecto que sí o sí tenemos que ver, salir con los estudiantes y demás. Yo no recuerdo tener alguna escuela así. Entonces, en primer lugar, saber que esto tiene que salir del mismo docente, ¿no? Ojalá que vinculado con otras materias, porque también la riqueza está en vincularse con otras materias. Y después, para pasar al segundo bloque, no sé si les parece, y enganchar un poco esta cuestión, Esteban, vos hablabas de tu interés por generar este tipo de prácticas, de las salidas educativas, lo importante que es salir del aula, ¿no? Pero también yo me pongo a pensar de un egresado o de alguien como nos pasó, ¿no? De esto de no estar egresado y estar trabajando y querer
formular un proyecto de salida educativa, y esto nos invita al segundo bloque, es esta cuestión que tiene que ver con el peso que tiene lo disciplinar muchas veces, ¿no? El contenido así como fuerte o específico de la historia o de las ciencias sociales, que hace que si vos no estás trabajando un contenido que vos presuponés que es el que vas a poder ir a trabajar, en este caso a Ferro-White, se anula la salida educativa, se anula esa posibilidad de salir al Ferro-White en este caso, ¿no? Por ejemplo, si uno está trabajando el modelo agroexportador, es como que uno, bueno, pum, la cabeza te va directamente, tengo que ir a Ferro-White. Entonces, me parece que estaría bueno, a ver si te ayudo con esto, pensar esto de lo disciplinar y lo metodológico, y pensar un poquito las ciencias sociales como ciencias, ¿no? Como ciencias. Invitar a que no es solamente repetir un contenido, sino muchas veces a trabajar los métodos como contenido de enseñanza, ¿sí? No sé. Sí. Sí, a veces el diseño curricular, digamos, pesa tanto, a mí me sigue pasando, digamos, que al contrario, si no estás viendo algo vinculado a lo que vos suponés que vas a ir a ver al Ferro-White, entonces decís, bueno, entonces no voy este año con este curso, no voy. Y en realidad, sí, uno tiene que pensar en términos más amplios y decir, bueno, vamos igual, en todo caso, trabajaremos otros aspectos, digamos, más allá del contenido que estemos viendo con los chicos de cuarto, quinto año, digamos. Sí, pero bueno, para eso es necesario el tema de la planificación, digamos, pensar tu materia cuando lo vas preparando en febrero o marzo, qué es lo que vas a enseñar durante todo el año, y ahí ya de entrada ya vas pensando en qué momento del año puedes llegar a hacer una visita a un museo o una salida educativa donde sea, porque también a veces uno se juega así como, bueno, voy viendo, en junio, julio voy viendo, y no, se te pasa el año, digamos. Eso es necesario, digamos, planificarlo con tiempo. Y después sí, porque más allá de lo que estés viendo con los chicos, más allá del contenido, una vez que arrancas con la salida, la experiencia que van a vivir los chicos, digo, vale la pena, más allá de lo que estén viendo en el año. Vale la pena de por sí esto de experimentar una salida. En este caso nos vamos a centrar en Ferro-White. Primero esto de salir de la escuela, recorrer la ciudad con tus alumnos, un tramo de la ciudad con tus alumnos, empiezan a ver la ciudad de otra manera, ¿sí? Hacen como un recorrido distinto al que ellos hacen, o directamente no hacen, porque por ahí muchas veces no salen de su barrio. Entonces, antes de llegar al museo ya estás descubriendo muchas cosas. Es como que vas quitándole las capas a una cebolla, ¿no? Entonces vos vas viendo cosas de la ciudad, descubriendo cosas de la ciudad, y eso ya, en ese punto los chicos ya están aprendiendo a pensar en términos históricos, que en última instancia creo que es el objetivo que tenemos todos los profesores de historia, digamos. No que se sepan algo en concreto, sino a pensar en términos históricos, que a la vez en realidad es lo más difícil, digamos, no es algo como, bueno, sí, pero pasa por ahí, digamos, que ellos mismos... Perdón, Esteban, Sí. perdón que te interrumpa en este punto, pero eso lo que vos decís es como que lo que trabajamos continuamente desde el instituto, ¿no? Lo que acabás de decir es algo que nos marca como instituto, que también tiene que ver con los diseños curriculares, pero a su vez es lo que decís vos, es lo más difícil. Lo más fácil es decir, bueno, en el manual o en un libro tenés de tal página a tal otra el contenido, repitámoslo como loro y se acabó. ¿Sí? En este caso que estamos diciendo, el tema de el modelo agroexportador, por decir un tema que se puede trabajar en el Ferro-White. Sí. Pero lo más difícil es esto, lo que vos decías, es ir sacándole capas a la cebolla para entender, para comprender y para pensar históricamente el entorno que tiene el estudiante, ¿no? El niño, o la niña, o el joven, en el caso de la secundaria, perdón, un joven ya, ¿sí? Y en esto de el recorrido ya empieza a generar procesos de aprendizaje, ¿no? El recorrer con un adulto
la ciudad para ir al museo, y a mí me gustaría ahí, si podés recuperar, Esteban, un poco de cómo fue la salida, una de las salidas, la que tengas ganas de compartirnos al museo, porque sé que hiciste algunas, pero alguna en particular en la previa, en el recorrido, en algo, y así después pasamos a Juli que nos explique cómo lo piensa el museo, esta parte. Bueno, sí, lo que tiene de hermoso y particular las visitas al Ferroguay es esto de que, digamos, una vez que llegás a White, también se sorprenden, uno mismo también se sorprende con la inmensidad del lugar, la playa de maniobras del ferrocarril, las edificaciones que empiezan a tener como otras dimensiones distintas de lo que uno ve en la ciudad, las distancias, el tema del mar, no la quiero pisar mucho a Juli en esto, pero eso es muy impactante, el tema de ver que sí, que somos una ciudad con vista al mar, pero en realidad no tenemos acceso al mismo. Incluso hay como hay toda una ruptura generacional ahí ya somos como varias generaciones que no tenemos acceso al mar y les parece algo súper raro, muy loco, que hasta no hace muchos años atrás la gente podía ir ahí. Obviamente nunca fue una playa paradisíaca, pero podía estar ahí, y que está bueno marcarles esto como en un momento de la historia de nuestro país convivía el tiempo de ocio con el tiempo de producción, digamos. Y cómo ahora se fue cercenando eso, y el puerto es como bueno, puramente los negocios, las multinacionales instaladas ahí, cómo se llevan la materia prima y chau. Pero bueno, primero van descubriendo eso, ¿sí? Y cuando uno le va comentando en las clases, pues eso también, obviamente siempre es necesario en las clases previas ir trabajándolo, ya sea, no sé, clase obrera en general, o esto del modelo agroexportador, o los ferrocarriles en Argentina, siempre es necesario. Una manera puede ser empezás con lo macro, algo más teórico, más abstracto, hasta que llegás a la historia local, entonces ahí sí decís, bueno, vamos al museo, ¿no? Pero cuando vos estás enseñando algo en otro momento histórico, también ver el contraste cuando vas a Guaite, que ya no hay tanta gente que va a trabajar, no es un movimiento de gente yendo al puerto o al ferrocarril, más bien por momentos hay algo fantasmagórico ahí, en ese espacio. Pero me perdí, decía esto de la expectativa que tienen los chicos también, ¿no? ¿Qué se imaginan? ¿Qué presuponen de un museo? A veces también incluso muchos te dicen, cuando en estas últimas visitas que hice, algunos te dicen que ya han ido al museo, entonces dan por supuesto que incluso ese día pueden faltar porque ya está. Pero bueno, ahí está la labor docente, no solo de obligarlos a ir, sino de enseñarles también esto, de que, bueno, pero cuando vos volvés a un lugar lo estás viendo, lo empezás a ver de otra manera también. Como los mismos hechos históricos. Vos un hecho histórico lo podés revisitar un montón de veces, justamente según lo que tengas para preguntarle a ese hecho histórico, según cómo lo quieras encarar. Entonces, mostrarle al alumno eso, o a los jóvenes, también está bueno. Decirle, bueno, vas a volver a ir al museo, pero vas a empezar a descubrir otras cosas porque vamos con otra perspectiva, digamos. Eso está bueno. Y después, en mi caso particular, en las visitas también tengo una cosa entre el laissez-faire y el intervencionismo docente. Creo que está bueno dejarlos que vayan, que anden, pero a la vez obviamente el rol nuestro está, entonces, de hecho dejarlos hacer en realidad sale de uno, así que también en realidad siempre estamos presentes. Pero está bueno esto de que ellos vayan descubriendo algunas cosas, ¿no? No ir tapándolos con un relato, un discurso todo el tiempo, sino que ellos mismos vayan
maravillándose con lo que van viendo. Y a algunos chicos les va a ser más significativo una cosa, a otros otra, eso después cuando volvés al aula también, algunos se acuerdan de ciertas particularidades y otros de otra. ¿Te puedo interrumpir ahí, Esteban, Sí. y hacer un comentario con lo que vos acabás de decir, esto de la libertad del estudiante o el intervencionismo docente, las intenciones, que esté todo? Yo Sí. creo que con Juli también lo hablábamos ayer o antes de ayer cuando nos reunimos, esto mismo, ¿no? Pero me gustaba una imagen que apareció en la charla de primaria, que me gustaría compartirla porque creo que es más fácil de comprender esto que vos dijiste, era la imagen del castillo, ¿no? Para los que conocen Ferroguay, el castillo es el objeto, ¿no? Así, este edificio increíble, ¿no? Y muchos nenes y nenas de primaria, cuando llegan al castillo, pueden imaginar millones de cosas de ese castillo, ¿no? Muchas que tienen que ver con los cuentos infantiles o con películas y qué sé yo, y a veces cometemos el error como docentes de enseguida decirle que era una usina, y qué pasaba en esa usina y todo lo demás, y como que se corta toda esa idea y esa creatividad que puede tener un estudiante, ¿no? Que creo que ahí hay un valor increíble. Creo que se ve más fácil en primaria que en secundaria. En secundaria, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Pero me parece que eso tiene de potencialidad lo que vos decías, y es una contradicción hermosa, ¿no? Es una tensión hermosa a la que estamos expuestos como docentes. Esto que vos lo planteaste también en política económica, pero bueno, en pedagogía también tiene esto, ¿no? Si los dejo librados a que se flasheen todo lo que quieran, ¿no? O les cerceno esa libertad. Y encontrar los puntos medios, que ahí también va la muñeca que uno tenga como docente, ¿no? A dónde quiera y qué está tratando de observar o ver. Y nada, Sí. me parece como re importante esto, destacar lo que vos dijiste en el también permitirse ciertas libertades, ¿sí? Bueno, pero sin olvidarse las intencionalidades que uno tiene con la visita, ¿no? Las Sí, intencionalidades. sí. Es que esto, justamente, el dejar hacer, también llevándolo de nuevo al campo de la economía, en realidad tampoco existen las libertades de por sí, digamos, en todo caso es el Estado que se retira un poco y deja a los mercados que hagan y deshagan a libre gusto, pero en realidad el docente siempre está presente. Pero sí, cuando vos armás la salida educativa, hay como una continuidad y una ruptura a la vez en esto de dar la clase. Porque, o sea, cuando vos vas a un museo es una clase más, pues los chicos van a aprender, pero a la vez obviamente cambia el contexto y empieza a ver otras cosas. Pero hay que pensarla como una clase más también, no hay que olvidarse de eso, digamos. Pero bueno, después hay una ruptura porque sí, porque es otro lugar, los cuerpos se disponen de otra manera, las experiencias obviamente son otras, la ubicación del docente también se empieza a correr, y una vez que entramos al museo, sí, aparecen los trabajadores del museo, Julieta, Analía, quien sea, entonces empiezan a escuchar otras voces, y cuando empiezan a escuchar otras voces, también lo que pasa con los jóvenes es que descubren otros relatos y otros modos de contar la historia, y que esto está bueno, que esto los chicos también lo capten, en el sentido de que esto que decía hace un rato, digamos, que un mismo acontecimiento histórico se puede contar de un montón de maneras, digamos. Entonces dejarles en claro ese recorte que se hace en los museos, pero que uno en la escuela también lo hace, decirle a los chicos que yo cuando les llevo una fotocopia o cuando les llevo un cierto fragmento de un manual de historia, estoy haciendo un recorte. Eso con los cursos más grandes está bueno decírselos, digamos, que eso forma parte también de la labor del oficio de historiador. Y bueno, y ahí en los museos está bueno porque descubren eso, que hay otras voces, otros relatos, porque si no muchas veces los pibes tienen esto de que uno es el profesor de historia como la historia andando, así en dos patas, ¿no? Y de, ahí llega la historia, es como que tenemos la historia acá en la cabeza y vamos largándosela una vez por semana. Bueno, no, en realidad la historia está, y cualquiera, nosotros como docentes, pero los chicos también pueden
empezar a reconstruir la misma historia, en este caso la historia de la ciudad. Bueno, dejaste ahí picando para que Juli cuente un poco el laburo en el museo, ¿no? Que tiene que ver con esto de la posibilidad de pensar la historia, las historias, ¿no, Juli? O sea, todo esto también, lo metodológico que cuenta Esteban, y un poquito, a mí me queda dando vuelta en la cabeza un montón esto, ¿no? Como las grandes líneas de la historia y las pequeñas historias y discusiones que compartimos Juli y Esteban, también de esto de dar voz, no dar voz, ¿no? Creo que hay toda una cuestión de esto, de lo metodológico y lo disciplinar, y me parece que es una recontra oportunidad para pensar, ¿no? También que los docentes no solamente, Esteban lo explicó claro, o sea, no es que llevamos la historia y vamos repartiendo historia, somos la historia con patas, como dijo Esteban, sino como cómo hacemos, ¿no? Desde la docencia para pensar también procesos de investigación o de pequeñas investigaciones, ¿no? De otras cuestiones que creo que se nos escapan, a veces por la vorágine que es nuestra profesión, ¿no? Y recurrir al manual y demás, y empezar también otro tipo de procesos, otras metodologías de trabajo que nos pongan en otro plano, no en repetir historias, sino en empezar a construir, a disputar discursos, y me parece que el Ferroguay es un ejemplo increíble de estas cuestiones, y me parece que podemos mirarnos un poquito los docentes en su labor, en su trabajo, y aprender, ¿no? Aprender. Capaz que, como no tienen este peso lo disciplinar que planteábamos, que puede ser un faro de ser más creativos o de ponernos en otro plano. Juli. Sí, sí, me ponía a pensar en esto, que esa importancia de los contenidos, la transmisión del conocimiento, digo que una puede marcar como una especie de paralelismo entre la importancia que le dio la escuela y la importancia que también le dieron los museos. O sea, en lo que es educación en museos, vamos como conociendo un poco, bueno, qué planteaba el paradigma tradicional, y los contenidos, y el museo apoyaba a la escuela, ¿no? Una cosa que fue muy fuerte, y ahora se plantea desde educación en museos lo del paradigma emergente, y aparecen los sentimientos, la importancia de la subjetividad, de las emociones, del jugar, y eso no excluye a los contenidos, pero no tienen esa relevancia que se tenía antes, ¿no? Esas prácticas educativas son propias de esta nueva idea de pensar la educación en los museos. Lo relacionado con eso que decían hace un rato. Y en cuanto al laburo de qué historias se cuentan desde el museo, me parece que está bien recuperar que las que se cuentan desde Ferroguay, de alguna manera, son las historias que el Museo del Puerto se planteó en el 1987, o sea, hace más de 30 años que desde ese museo comunitario ya se planteó otra línea histórica, y un quién es de la historia, y qué historias contar, y bueno, y que hay historias que se invisibilizaron, y cuáles y por qué. Preguntas, digamos, que ya hace décadas que se plantearon desde ahí, y que después el Ferroguay es como una continuidad de eso, ¿no? Y que después lo encauzó para los trabajadores del ferrocarril, de las usinas, del puerto, pesca, y los talleres de las bolseras, ¿no? Y esto que recién charlábamos, si se le daba voz o no se le daba voz, porque fue parte de charlas que tuvimos con Oscar y Esteban, y bueno, y pensar que las historias que se transmiten desde Ferroguay, que hay ahí un diálogo y un compromiso entre experiencias de trabajadores y trabajadoras, y un equipo de trabajo desde el museo, atravesado por distintas disciplinas, que aparecen historiadoras, pero también aparecen desde comunicación, desde diseño, bueno, de distintas ramas, y que entre esos saberes
esas historias van apareciendo, porque no solamente aparecen textos escritos y de grabaciones de entrevistas, sino que aparecen, no sé, diseños, gráficos, dibujos. Bueno, entre un equipo de trabajo y un montón de voces que no se contaron en esos grandes relatos, bueno, aparece esta historia más social que defendemos desde el museo, ¿no? Y que tiene que ver con un entorno que a la hora de pensar lo que a nuestros alumnos, estudiantes les puede llegar a interpelar, bueno, apelar como a ese entorno y a esas búsquedas de memorias cercanas, eso se le encuentra un significado, sobre todo en estos museos, en el caso nuestro, que empezó siendo un museo de historia, y hoy es un museo que no sé, no le podría poner una categoría, no sé si Analía se anima a ponerle una categoría. Y bueno, va más o menos por ahí, pero no sé, ¿por ahí va la cosa? Sí. A mí me interesa. No sé si Analía se anima a ponerle. Está explicando la pregunta, no sé si quiere ponerle un título. Pero Que escriba en el chat una categoría de Ferrugüay. ahí tiene el deber, ahí tiene el deber. A mí una pequeña cuestión, Julieta, y con Esteban es, el museo también, yo lo planteé en otros términos, pero también tiene lo que vos nos planteás, Juli, esto del trabajo en equipo, ¿no? Que cuánta potencialidad tiene pensar la labor docente o los trabajos docentes si uno puede conformar equipos de trabajo, ¿no? En esto que vos decías, bueno, el museo tiene diseñadores, el museo tiene historiadores, bla, bla, bla. En la escuela vos tenés muchos especialistas, ¿no? Que una salida la podés encarar desde todos los planos, ¿no? Desde lo natural, desde lo cultural, desde prácticas de lenguaje o literatura que te ayudan a escribir, desde diseño, o sea, montones de cosas. Y para no olvidarnos un poco y para remarcar esta idea que teníamos de este bloque, es que muchas veces el contenido disciplinar, llámese modelo agroexportador en el ejemplo que estamos poniendo, te tapa la posibilidad de ir al museo y muchas veces, por ejemplo, entrevistar a un trabajador, pero no porque esté preparadísima la entrevista, sino muchas veces porque hay amigos del museo y amigas del museo que están en Ferrugüay, ¿no? Y que uno va y que se ponen a charlar. Yo he ido a charlas, por ejemplo, cuando estaba lo de Bolseras, que ya teníamos preparado que iba a estar una de las chicas, no me acuerdo el nombre, de alguna de las compañeras de Bolseras, y me gustaría que puedan contar un poco. Bueno, Esteban fue parte de este libro, yo les compartí a los estudiantes del profesorado de historia, les compartí este libro Bolseras, que para mí es fantástico, me encanta, y para el resto, bueno, que se puede descargar desde el blog, ¿no? de Ferrugüay, está disponible para su descarga. Y Esteban, si podía contar un poco lo metodológico, Juli también, un poquito esto de cómo se hacen las entrevistas, y bueno, lo que charlábamos estos días con los chicos, era esto de pensar de otra manera, ¿no? Esto de no es que le damos voz a gente que ya la tiene, como me decía Juli, no es que le damos voz, ya la tiene la gente esa voz. Pero sí me parece como cientistas sociales, como profesionales de la educación y con estos intereses en la historia, que es sumamente importante el rol que podemos cumplir nosotros, porque hacemos circular esa palabra en otros lugares, ¿no? Tal vez adelantándonos un poquito a lo que sería la tercera parte, con esto de, bueno, ¿cuál es el rol de la docencia vinculado al trabajo cultural, ¿no? Pero bueno, antes de avanzar me gustaría un poco si Esteban nos puede contar o comentar un poquito cómo fue el trabajo con Bolseras. Bueno, también está Ana si quiere compartir, y bueno, decirle a los que nos están escuchando que está disponible el libro y que es fantástico para trabajar. Bueno, yo antes de encarar esto, sí, de cómo hicimos ese trabajito para que no se nos pase, lo que hablamos anteriormente, y esto se lo cuento a los chicos acá, del profesorado, que siempre está buenísimo ir con otro docente de otra materia. Así como uno no tiene que quedarse anclado en, a ver qué voy a dar este año, entonces no voy al museo porque no encaja con el diseño curricular. Bueno, así como no hay que quedarse
hay que intentar no quedarse pegado a eso, tampoco en esto de, y bueno, mejor voy solo, porque así hablamos solo de historia, y los chicos, no, al contrario, mucho mejor si vas con otros docentes de otras materias. Bueno, acá está Pani conectado, yo he ido con Pani, él como profe de historia y yo, por ejemplo, de política y ciudadanía, y eso es buenísimo para la cabeza de los pibes, porque de nuevo van descubriendo esto de que, bueno, un mismo fenómeno o lo que sea se puede abarcar de distintas perspectivas, con distintas miradas, así que eso siempre está bueno. Y después un gran consejo, cuando volvés del museo a la otra semana, trabajarlo, también pensarlo previamente, decirle, bueno, darle un cuestionario o lo que sea, las consignas previamente, y anticiparse y decirle, bueno, vamos a trabajar con un par de imágenes, una foto que sacaron ustedes, o con un relato que escucharon, porque después la escuela secundaria tiene esto que decíamos al principio, así como decíamos que cada escuela es un mundo, las contingencias así de la secundaria es tremendo, entonces por ahí no lo hiciste a la otra semana y después ahí agarraste un feriado, agarraste un paro, agarraste un acto, de lo que sea, entonces y se te pierde, y después tenés que seguir avanzando con el diseño, pero bueno, digo, esas son cosas que pasan también en la escuela secundaria, digamos. Nada, cerraba eso. Después lo de las bolseras, sí, fue allá por el Perdón, 2000. Esteban, ¿te ¿Eh? puedo cortar un toque? Sí, Vinculado con lo que acabas de decir, sí, la cuestión y para la cuestión del contenido, digo, antes de pensar lo de bolseras, sí me parece importante decir que esto, que no sea un limitante a la hora de pensar una salida, ¿no? Porque digo, hay temas que va de suyo, diría Liberty, que modelo agroexportador, me voy a Ferroguay, inmigración, me voy a Museo del Puerto. Eh, y a veces es como que eso de alguna manera puede limitar posibilidades claro. que eso, a veces de como las propuestas más insólitas y cuando levantás el teléfono y quieren, algunos docentes piden como medio a la carta algunas temáticas muy, muy específicas, y en un principio es como que te descoloca un poco, y vos decís, uy, ¿qué tiene que ver con lo que se investiga acá? ¿No? Como que te pones re disciplinaria, y en realidad después eso te implica una investigación que después sale siempre algo bueno, digamos, ¿no? Como te pone en un lugar de poner a investigarte algo que se va de ese guión estándar, y está bueno. O sea, y aparte es como empezar justamente a cambiar esas representaciones de las que hablamos al principio, ¿no? De que una cosa implica la otra necesariamente. Así, y a esto voy a pensar que en ese museo está la cosa del contenido presente, pero pasan un montón de otras cosas, porque todos van con búsquedas diferentes, Sí, no sé, no son todos no tienen todas las mismas búsquedas, ¿no? tal cual. Los acompañantes, como dice Esteban, no tienen las mismas búsquedas que los docentes que se encargaron de organizar la salida, que todos los integrantes de un mismo grupo de estudiantes, que la mediadora en este caso, digamos, y dar esa libertad, para mí también sale ahí de ese cruce tan distinto de intereses y experiencias, y cada uno viene con su propia curiosidad, algunos ni siquiera lo pensaron y tampoco está mal, pero como no ir con una cosa así como tan cerrada, ¿no? Porque a veces como que se quiere acabar todo en la visita, ¿no? Es Claro, como que ese momento tiene que suceder todo. Y como dice Esteban, la visita empieza antes y se pueden ir trabajando un montón de formas de acercarse a descubrir un museo que puede ser Ferroguay, que es el que puede ir a visitar, o puede ser observar un museo de otra parte del planeta, y, y después lo que pasa en el museo, y después lo que pueda seguir pasando y las preguntas post-museo. Digo, me parece como que está bueno como no poner la cosa dura de la salida, incluso
hace un rato charlaban esto de que muchas veces los docentes quedan como muy solos con la salida. Yo como estaba en el nivel secundario también a veces sentía eso. Me perdí a lo que iba. Bueno, me desorienté, pero... Lo de la salida. Sí, igual justo pidió la palabra Francisco. Dijo ahí, ¿puedo Ah, interrumpir un segundito? Así que Juli está salvada no, por... perdón, esto, Ahí va. que el año pasado nos sorprendía que había docentes que nos decían que sí o sí tenían que salir una vez por año, ¿no? Y también es como toda una carga, ¿no? Y nos sorprendía un poco eso, como que te encontrás con un panorama bastante heterogéneo. Bueno, Pani, vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. Bueno, estaba pensando un par de consejos para agregar a lo que decía Esteban, y mientras los pensaba digo, esto también es formación profesional, ¿no? Es formarse uno mismo, ponerse la coraza de decir, bueno, me animo a encarar este proyecto de salida institucional, y hablándole a los estudiantes, hay que decirles que a veces se pueden abrumar con la cantidad de planillas que hay que llenar y seguir a los alumnos para que le traigan datos o las planillas que firman las familias para eso, pero y la primera vez tal vez pueda abrumar, y por eso está bueno el consejo de Esteban de organizar las primeras salidas con colegas, pero bueno, no se den por vencidos, porque después cuando pasa el tiempo van a decir justamente, esto era, hablando de lo gaucho, una pavada, esto era justamente un trámite burocrático y que hay que cumplir porque hay un seguro y una responsabilidad civil de la escuela, pero siempre está la preceptora o la secretaria que te ayuda a encarar eso. Entonces, lo pensaba en macro como parte de seguir capacitándose o enfrentándose a cosas que tal vez otros compañeros al lado no lo están pensando. No están pensando en este de romper las paredes del aula y de la escuela y aprovechar el contexto. Cosa que no sucede, y Esteban, no lo dijiste, que no hay proyecto educativo institucional que a veces avale o plantee desde el principio la necesidad de salir, y creo que no pasa esto en los pueblos. Si hay estudiantes que vienen de afuera de Bahía Blanca, tal vez lo pueden vivenciar de otra manera, ¿no? Donde hay una identidad local más arraigada con fiestas anuales, con eventos que tienen que ver con la salida de los chicos, o donde ya hay una práctica, sobre todo en construcción de ciudadanía, en materias que no son netamente historia, hay salidas que ya están no pautadas y no son tradicionales. Bueno, para no aburrir, voy a los dos consejos. El primero de esto, aprovechar lo testimonial, que está muy en boga en los museos de hoy en día, por lo menos los que conozco, y de rescatar el pasado a través de otras voces que no han sido las protagonistas o las oficiales, las escritas, como el caso del libro de Bolseras, que lo seguimos usando. Esteban y Analía están acá presentes y todavía eso está rodando. Y me pasó, justo con una salida con Esteban, que teníamos de estudiante a un bisnieto de uno de las personas que había sido maquinista en el Ferrocarril Oeste, en una de las primeras, digamos, vías del país. Había visto también llegar a la Porteña, la primera locomotora del país. Entonces ese chico rescató un montón de cuestiones familiares que después en el museo le emocionó un montón. Ha sido un montón. Hicimos 2 salidas ese año, y cuando fuimos digamos, cubrir los contenidos sobre la última dictadura cívico-militar, también había chicos muy movilizados por las cosas que les contaba la familia y que habían rescatado antes de la salida. Así que lo testimonial es importantísimo. Y esto de traer eh, que sea significativo para ellos, porque pueden rescatar algo digamos, de lo que traen de casa, ¿no? Y que pueden indagar. Y el segundo consejo, que me lo han dicho Julieta, Analía y otras museólogas, o trabajadoras de museo, mejor dicho, ¿no? Trabajadoras de museo, que es consejo, cuando que el docente se acerque al museo antes de hacer la visita con los chicos. Aunque sea con una llamada, aunque sea con ver los blogs, qué está haciendo el museo, pero si puede ir presencialmente a ver qué
qué está pasando en el museo en ese momento, o por esos meses, qué se está jugando, qué se pone en pie. Daría un montón de recursos para que después se trabajen previamente en clase y nadie se pegue ninguna sorpresa. Para poner acuerdos también. Eso también es como, a veces cuesta un montón darse un día o una mañana para decir, bueno, me tomo el colectivo para ir al museo a ver qué está pasando, pero bueno, valen la pena. Y perdón, porque hablo mucho, pero después Esteban en un momento decía esto de las capas de cebolla y viajar a través de la ciudad. Y también cuando uno organiza una salida al museo, le corre el esquema a todos los profesores de esa mañana y le dicen, no hay clases, vamos al museo 3, 4 horas, si es el caso. Entonces arrancamos de temprano y desayunamos, donde sea. En el lugar de llegada, con el mate, con la torta, y eso también genera convivencia. Es también otro de los aspectos a rescatar de una salida institucional. Sí, sí. Los vínculos que se empiezan a dar de otra manera, sí. Sí. Bueno, Sí, gracias. no, por favor, Francisco. No, que también, bueno, nos van quedando muchas cuestiones en el tintero ahí, Francisco fue marcando algunas, pero bueno, el tiempo es tirano en Zoom. Para no aburrir, pasemos a la última parte, pero que nosotros lo que teníamos pensado para la última parte tenía que ver con esto, con los propósitos docentes, con los posicionamientos docentes, a la hora de planificar estas salidas educativas, y sobre todo para nuestros estudiantes, para las chicas, para los chicos que están estudiando esta carrera, que yo me imagino que todos los que estamos acá ya recibidos, cada vez estamos más enamorados de esta carrera, al menos yo desde la historia estoy súper feliz de haber elegido esto, cada vez me vuelve más loco la historia. Me parece que también es un punto re interesante, que lo hablábamos un poco en chiste con Juli y con Esteban, pero digamos, una salida es todo un gesto, ¿no? Es salir del aula, romper las paredes del aula simbólicamente, también implican un montón de cosas, porque, digamos, esto parte de una concepción también de la escuela decimonónica, ¿no? Lo mismo que los museos, pero esta cuestión de que nos encerramos a estudiar, pero en realidad el estudio más tentador, lo más interesante políticamente es ese recorrido, ¿no? Ese mover el cuerpo, y que a partir del movimiento de los cuerpos, tal vez estamos muy atravesados por esta cuestión, ¿no? De que como no, por ejemplo, estamos reunidos y no hay una necesidad de nuestros cuerpos en esta reunión, ¿no? O sea, estamos cada uno en su hogar, y tal vez está eso en primer plano, ¿no? Se nos pone en primer plano esta misma situación de aislamiento, o tal vez nos pone en primer plano esta cuestión de los cuerpos, la necesidad de los cuerpos en el hecho educativo, ¿no? En cómo enseñamos y demás, y cómo nos posicionamos frente a las salidas educativas, y todo lo importante que uno ve, y también qué elige uno contar, ¿no? ¿Qué elige de estas grandes líneas de la historia, ¿no? Porque hay una cronología, que es la que nosotros solemos, bueno, que tenemos que trabajar, ¿no? Porque esa es nuestra especialidad, ¿no? Pero digo, dentro de esa cronología hay historias particulares que a veces se tocan y que a veces no se tocan con esos grandes relatos de la historia, ¿no? Y creo que ahí irrumpe esto, lo político y la investigación también, ¿no? En este sentido, y por eso les recomendamos tanto el libro Bolseras, ¿no? Como decía Francisco. O sea, hay voces que no son las de la historia oficial, ¿no? No estamos leyendo un presidente o un diputado o un hecho que ocurre en Buenos Aires y que es fundamental, claramente, seguro, sino que estamos trabajando desde Bahía Blanca con una vecina, ¿no? que nos recuerda y que nos enseña un montón de cuestiones que tal vez tienen que ver con el ámbito familiar, con el ámbito del hogar, y que creo que ahí está la potencialidad, ¿no? Y a invitarlos a los estudiantes de historia también, a las chicas, que piensen esto, que también los diseños curriculares lo que nos proponen son formas de trabajo del historiador, ¿no? Las entrevistas, la búsqueda de archivos. Entonces uno puede estar dando Revolución de Mayo y no tiene por qué asustarse de ir a Ferroguay, porque muchas veces uno va a Ferroguay a aprender a cómo se trabaja una entrevista oral, o cómo se puede trabajar una fotografía, o, bueno, un montón de cosas, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría que podamos terminar pensando en estas cuestiones, ¿no? El posicionamiento docente, cómo nos atraviesa la política también, ¿no? Porque si yo
potencio, llamémoslo así, Julieta, no sé si está bien, si yo potencio la voz de los que sí tienen voz, pero tal vez no son parte de esa historia que yo abro en un manual, ¿no? Entonces también me posiciono políticamente desde un lugar que puede ser que lo hayamos estudiado o que los chicos lo estén estudiando cuando uno ve en historiografía la historia de los sectores populares o las microhistorias, que han tenido distintas formas de trabajarse, ¿no? De cada autor o cada momento histórico de la historiografía ha recuperado algunas voces, las ha puesto en circulación, y me gustaría, bueno, Juli, que puedas reflexionar un poquito sobre este punto, sobre todo, bueno, los dos, ¿no? Que han tenido esta oportunidad hermosa de trabajar en los museos y a su vez también en la labor docente, ¿no? Que los posiciona en un lugar hermoso de investigación, y que insisto con esta idea que muchas veces los docentes nos olvidamos, no le damos bolilla y en realidad replicamos información que no es nuestra, ¿no? Que no le hemos construido nosotros. Y lo último, perdón, que me extiendo, pero me parece algo hermoso que nos pasó preparando este encuentro, que tenía que ver con que a veces en las aulas de primaria se invita a las familias, y en las aulas de secundaria jamás invitamos a alguien. Nuestras aulas son cerradas, y creo que el Ferroguay o las otras instituciones que nombró Julieta invitan a esto, o sea, a escuchar, porque tenemos que escuchar para compartir, y creo que ahí hay un gesto y un posicionamiento hermoso desde la docencia, ¿no? Habilito mi aula o mis horas cátedra, digámoslo de alguna manera, que no quede tan como egocéntrico, ¿no? Pero habilito mi espacio también y el espacio con mis chicos para otras voces, para que circulen otras voces. Me parece que en este punto que queríamos cerrar con los chicos, para no aburrirlos, los invito a Julieta y Esteban, primero a Juli, a reflexionar un poco cómo lo ve estas cuestiones de los posicionamientos docentes, ya que tiene la suerte de trabajar en el Ferroguay y también de ser docente. Sí, en lo que tiene que ver con la publicación de las historias de mujeres de bolseras, yo no estuve en ese proceso de investigación, que estaría bueno que lo recupere Esteban, pero sí contarles que si bien es una publicación que ya tiene sus años, o sea, cuando yo empecé en el 2013 ese libro ya existía, sí me sorprendió como las consecuencias, ahí lo está mostrando. Sí me sorprendió las consecuencias para bien en la construcción de los vínculos, que es algo que el museo pone como en un primer plano, ¿no? Lo comunitario, en un sentido muy amplio. Y cómo de ese trabajo quedaron vínculos con mujeres de allá de Ingeniero Guay que trabajaron en esos talleres, que trasladaron su experiencia y que en ese libro están expresadas, pero después como esas mujeres fueron tomando distintos roles dentro de la comunidad del museo. Y eso me parece como algo importante, digo, no fue una historia que quedó ahí, que se cerró y se archivó y libro, libro de la biblioteca y ya está. Es una historia que hasta el día de hoy yo le encuentro un montón de usos, cada vez más, por todo lo que tiene que ver con el contexto de que cada vez vamos aprendiendo más sobre historias de mujeres y de trabajadoras. Y me dan ganas esto, como de rescatar que, por ejemplo, una de esas historias, que es la de Ida Mohamed, que quizás es la mujer que estuvo ahí en esa visita que vos estuviste, Oscar, ella durante mucho tiempo fue la presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo, que es la asociación que creció y nació con el museo. Y siempre estuvo vinculada, ¿no? Entonces esa historia de trabajo fue de alguna manera un saber importante que se expresa en el museo, pero después implicó, bueno, una aliada más que tenemos ahí y alguien con quien seguimos pensando la historia y seguimos haciendo y construyendo en el presente. Y esto también lo vinculo con un proyecto que empezamos el año pasado, que se llama Obreras para Armar, que al mismo tiempo también se desprende de otro dispositivo que usamos en las visitas, que es el Andá a Laburar el Puerto, y ahí hicimos un recorte de 3 historias de trabajadoras.
Y para pensar una de ellas, decidimos, entre varias mujeres que participamos del museo, que esa trabajadora, que representa un rango temporal que va desde la década del 30 hasta 1976, sea la bolsera. Entonces, cómo esos distintos efectos que tiene esa investigación, ¿no? Y pudo haber sido una empleada que trabaja en una casa y limpia, pudo haber sido una docente, pudo haber sido un montón de otros trabajos que una vincula rápidamente con las mujeres, ¿no? Sin embargo, fue la bolsera, y eso también tiene que ver con la importancia que esa historia tiene para Ferroguay. De hecho, hace poco tiempo, cuando fue uno de los paros de mujeres, nosotras ahí escribimos un manifiesto y pusimos al lado una foto de las bolseras en los talleres. Y eso para mí es importante en el sentido que ahí, entre distintos saberes, nosotras como parte del equipo y los saberes de estas mismas vecinas amigas, intervenimos en lo que tiene que ver con curaduría educativa, que quizás como mediadoras es un campo que generalmente no explotamos tanto, ¿no? O que no nos cuesta como poder poner ahí el cuerpo, ¿sí? O las ideas, porque en un museo también hay roles, hay áreas, las guías, ¿no? Las comunicadoras, y de repente apareció esta máquina de coser, este manifiesto de obreras, esta foto, hace 2 o 3 años en el museo, y bueno, y habla de las prácticas que nos vamos dando, ¿no? Y cómo esos saberes de las trabajadoras y nosotras, con nuestras inquietudes, y el contexto de cómo el movimiento de mujeres se va volviendo cada vez más multitudinario, bueno, eso implicó que en el museo se visibilice algo más, ¿no? En esta idea de museo-taller y de cómo esa muestra va todo el tiempo tratando de que no quede quieta. Bueno, se sacó del depósito una máquina de coser que estuvo mucho tiempo ahí. Así que para eso, no sé, me sale como contar más los impactos de esa publicación y los usos que tiene esa publicación, por lo menos para las visitas. Pero estaría bueno que Esteban cuente más lo que fue las entrevistas y toda esa etapa que yo no me la perdí. Bueno, vamos a ver qué sale. Sí, Bolseras es del año 2004, 2005, el museo tenía, no sé si llegaba al año de vida, el Ferroguay es como, en cierta forma, es como un desprendimiento del Museo del Puerto, y bueno, sí, estaba, como su nombre lo indica, pensado como un museo ferroviario, pero en algún momento, yo ya no lo recuerdo, se supone que alguien se preguntó, bueno, ¿qué pasaba con las mujeres de los ferroviarios, digamos? Venimos trabajando con los ferroviarios, pero ¿qué pasaba con las mujeres de los ferroviarios? Y así salió la idea de empezar a entrevistar a las mujeres que trabajaban en la fábrica de bolsas. O decir, bueno, solo trabajaban los varones en la década del 40, el 50, el 60, bueno, no, apareció el tema de la fábrica de las bolsas de arpillera. Y bueno, y ahí empezamos justamente eso que tiene de lindo ese museo, que es, digamos, que está inserto en una comunidad determinada, entonces nos fue fácil, digamos, salir, era apenas cruzar el museo y empezar a conocer a mujeres que habían en algún momento, en distintos momentos de su vida, en distintos periodos, algunas trabajaron muchos años, otras poco, en distintas fábricas que hubo en Guaite y en Villarrosas también, pero bueno, estaban todas ahí al alcance de la mano, y así empezamos a entrevistar una, y cuando vos entrevistás a una, esa misma persona te lleva a otra, te dice, no, sí, fulanita también trabajó, y así se va armando como una cadena de posibles entrevistados. Y a la vez vos vas a visitar a una mujer X en particular una vez, y después te das cuenta que vas a tener que ir de nuevo, porque cuando escuchás, que es un trabajo que siempre hay que hacer, digamos, hacer la entrevista, después la escuchás,
cuando escuchás la entrevista te das cuenta que quedan un montón de cosas picando y que está buenísimo volver a repreguntar, entonces vas a volver de nuevo. Y la entrevista de carácter así histórico, lo que tiene es, digamos, yo siempre lo vi como, sobre todo en este caso que eran mujeres de ahí del barrio, es como, medio como que vas a charlar, en cierta forma, a tomar mate y charlar a la tarde, como algo muy relajado, pero en realidad vos también tenés que ser consciente todo el tiempo que uno va a sacarles información. Digamos. Yo quiero que me cuentes de tu trabajo en la fábrica de bolsas, de arpillera, digamos. Está bueno distender, hablar de otras cosas, es necesario para la misma entrevista en sí, pero vamos con ese objetivo. Entonces como que uno se maneja entre esas dos puntas, digamos. Yo en otras entrevistas que hice siempre me pareció que esos son los dos grandes ejes, digamos. Incluso estar abierto a la posibilidad que nos debe haber pasado con las bolseras, de que por ahí vas una tarde y no sale en la entrevista porque no, la persona no tiene ganas de contar o cuenta algunas cosas. Siempre suele suceder cuando pones a los entrevistados en esta situación inédita para ellos, lo primero que te van a decir es que no se acuerdan o que no tienen nada para contar, o lo que pueden llegar a contar es absolutamente irrelevante. Y bueno, y ahí está, ¿no? También el oficio del historiador, como bueno, ¿no? Insistir, hacer un rodeo para llegar a... pero bueno, así se fue gestando esto de bolseras, digamos. Empezamos a entrevistar a algunas, esas primeras mujeres entrevistadas nos llevaron a otras, y bueno, y después necesariamente juntamos toda esa información, que era muchísima, y ahí está de nuevo esto del recorte, ¿no? Que el sesgo, digamos, el recorte arbitrario, qué dejamos en limpio, qué vamos a publicar, qué no, y cómo uno, más allá que está el relato de ellas, el relato en realidad se va armando entre lo que nos dijeron ellas y nuestra labor, digamos, ¿no? De ir encadenando esos relatos de ellas para darle una forma determinada, el contexto histórico además también. Entonces ahí hay una cuestión de narrativa o de recursos de ficción para poder darle un determinado orden a esos relatos que andan dando vuelta por ahí. Así se gestó Bolseras en su momento. Perdón, pensé que ibas a agregar algo y no te quería... No. Ana, ¿querés hablar? Bien. Bueno, por una cuestión de tiempo, ya nos vamos quedando casi sin tiempo, me gustaría rescatar, Esteban, de lo que vos dijiste. No, sí. No, dale, perdón. No, de esto de que preguntaste al principio, este tercer bloque, esto de la producción y demás, que bueno, el docente cuando se plantea esto de, bueno, vamos a hacer una salida a un museo determinado, a Ferroguay o al que sea, uno se tiene que poner a investigar. Entonces ahí sí, te pones en un lugar que está bueno como docente y que te pones como en el rol de de producir historia también. De investigar primero, que es todo un laburo, y después de producir, porque ya deja de ser algo de fotocopio algo de un manual de historia y se lo llevo a la clase, no. Eso te pone en otro lugar y que es súper interesante para nosotros, para ustedes chicos como futuros profes de historia, y para los chicos cuando reciben eso también, porque ahí la historia se vuelve más tangible, digamos. Primero porque es historia local, y después porque si vos le contás la antesala de eso, vos le decís, miren, lo que les traje hoy, chicos, lo estuve armando yo, también hay como un clic en la cabeza de los chicos del secundario, digamos, como, bueno, la historia no es eso que también que está en el manual, sino que se puede ir armando. Sí, y ahí está lo que decías vos, Oscar. No, y también, Sí. y también ahí, para redondear esta idea, Esteban, y aprovechar lo que vos dijiste, hay una cuestión que también los chicos como productores de contenido, ¿no? O sea, porque así como vos entrevistás
o sea, como que no es necesario entrevistar a un presidente. Entrevistando a una vecina se obtiene un montón de cuestiones, si se tiene esto, lo que vos planteaste, si vos tenés un recorte, entonces también habilita a que el estudiante, al joven, también pueda hacer esas entrevistas, porque también tiene su familia, porque también tiene sus vecinos, porque también hay ganas de conocer historias barriales y demás. Y acá insisto con esta cuestión, si uno piensa solamente que está dando la Revolución de Mayo, por poner un ejemplo, inhabilita todas estas cuestiones, pero tal vez yo estoy trabajando otro ámbito, ¿no? Y además, perdón, nuestro título como profesor de historia, como bien contaba Esteban, también te habilita materias que esto está disponible. Trabajo y ciudadanía, por ejemplo, de sexto año, ¿no? Materia, yo tengo todavía unos módulos de esa materia, unas horas, perdón. Lo que vos dijiste, política y ciudadanía, o cuando nosotros iniciamos, que la mayoría comenzamos trabajando, bueno, la mayoría no, varios, comenzamos trabajando en construcción de ciudadanía en primero, segundo y tercero, donde todo esto está habilitado, ¿no? Digo, nuestro título habilita a varias materias. Bueno, yo por una cuestión de tiempos, chicos, yo me quedaría hablando, bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Cuando esto se levante, obviamente que tenemos que organizar un encuentro, obviamente que ojalá que cuando esta situación se calme y pase, seguramente con los estudiantes de historia vamos a ir a visitar a Julieta, ojalá que Esteban también pueda llevar a los grupos que está trabajando ahora y compartir con Esteban y con Julieta y bueno, con los estudiantes de historia, que podamos compartir. Nosotros con la cátedra de historia vamos, el año pasado con los chicos que están ahora en cuarto, que estaban en tercero, fuimos, nos atendió Ana, nos hizo una visita Ana que estuvo increíble. Así que este año también, o sea, ojalá que para fin de año podamos hacer esta visita. Julieta, te comprometo ahí, como ya anotanos en el primer turno que tengan, cuando esto se levante, y sobre todo para seguir charlando estas cuestiones. Ahora me gustaría, si alguien tiene ganas de preguntarle algo a Esteban, a Julieta, si tienen algún comentario y demás, creo que Guille está levantando la mano. Guille, le doy la palabra a Guille, antes de darle la palabra a Guille y darle la palabra a ustedes. Bueno, Juli, millones de gracias. Julieta, vos te agradezco un montón para mí, y creo que para los estudiantes es re importante tu mirada, y también que los estudiantes entiendan que cuando llaman a Ferroguay te pueden llamar a vos o a Ana, que ya más o menos la conocen. Entonces me parece algo re importante, Juli, que te conozcan y que podamos interactuar. También, bueno, Esteban, 2 millones de gracias, o sea, en todo, Esteban, ¿sabes? Mi cariño por los dos y lo que los respeto, los admiro en sus laburos y lo que los quiero como cercanos a mí y demás. Guille, te doy la palabra y preguntarle a los chicos lo que quieras. Sí, le quería preguntar a Esteban, bueno, él venía hablando un poco de las entrevistas, me resultaría muy interesante si se pudiera, no sé si es viable, si se puede pensar un tipo de entrevista con más de un entrevistador y con más de un entrevistado. Digo, pensando en esto, pensaba en estas bolseras, ¿no? Esas memorias que uno reconstruye, muchas veces tiene vicios que tienen que ver con los valores, con los prejuicios, esto que decías vos de gente que por ahí no quiere contar por sus propias vinculaciones con determinados sucesos, pero que por ahí otra persona le surge, le nace rememorar estas cuestiones y decir, no, mirá, esto no fue así, fue de otra manera, ¿sí? O aporta otra mirada mucho más rica, y desde el docente o desde el entrevistador, digo pensando esta cuestión de la interdisciplinariedad, ¿no? Por ahí un docente, no tanto pensándolo desde ciencias sociales necesariamente, pero digo, por ahí un historiador tiene una mirada y un profesor de filosofía tiene otra, ¿sí? Muy distinta, lo piensa más desde otro lugar, ¿sí? Un profesor de arte, pienso, ¿no? Tiene una mirada más estética de la situación que por ahí aporta, nutre con conceptos mucho más ricos a la entrevista. No sé si esto se pensó, si es viable. Sí.
Sí. Sí, supongo que sí es viable. Mirá, me hiciste acordar, en el caso particular de las bolseras, lo que nos pasó también era que tuvimos varias entrevistas que le hicimos a ella, fulana vivía acá y la otra, la vecina, también había trabajado en la fábrica de bolsa. Entonces se juntaban las dos, pactábamos un día, una tarde, y entrevistábamos a las dos. Y nosotros también hemos ido así de a pares a entrevistar a ellas. Sí, y entre ellas se arma como una cosa interesante, porque sí, unas recuerdan una cosa, otras otra, o una le hace recordar algo, le dice, no fue tan así. Eh, sí, eso está bueno, que sea más de uno. Más de uno el entrevistador y más de uno las entrevistadas en este caso, sí. Y después con otros docentes creo que sí, en este caso, bueno, éramos todos estudiantes de historia con Analía. Ah, no, estaba Lucía, está bien, estaba Lucía que es profe de literatura. Bueno, sí. Igual más allá de tu formación, ahí te tenés que como preparar para ocupar este rol de entrevistado que ya pasa a ser otra cosa, digamos, ¿no? Nada, tener en claro algunos ciertos tips de entrevista, de este tipo de entrevista, digamos, ¿no? Cuando vas a buscar información sobre algo determinado. Pero sí, está bueno, así como la visita siempre es más, la visita a un museo es más enriquecedora cuando vas con otros profes, una entrevista, sí, supongo que también. Yo para completar la idea, Sí. Esteban, perdón, una de las visitas que Julieta me recordó, gracias Juli, el nombre, Ida, la vecina, que Sí. está entrevistada en Bolseras, cuando nosotros fuimos, nosotros trabajamos en el aula previamente el libro, y los chicos tenían una serie de preguntas y le entrevistaron de manera conjunta, digamos. Todos los chicos se sentaron en ronda y fue Ida que les iba respondiendo y les iba contando del libro, ¿no? Y después, bueno, hubo una vuelta al aula, un procesar esas entrevistas, digamos, que ahí, bueno, uno puede enseñar un poco que Esteban lo sabe muy bien, las desgrabaciones, tipear, ¿no? Todo, tratar de tener todo así, tratar de hacer el laburo de historiador lo mejor que se pueda, ¿no? Y después de ahí establecer cuál era lo fundamental que nos había dicho Ida y demás, y en ese momento, hace mucho, compartirlo en un blog, se llamaban blog, como esas páginas viejas, como en una página, digamos, que habían armado los chicos, no me acuerdo el nombre bien, estoy hablando de hace tal vez unos 7, 8 años, no sé, algo por el estilo. Ana pide la palabra. Hola, ¿se escucha? No, que me parece que está re bueno esto que aporta ahí Guille, y me parece que para pensarlo en términos de un museo es la cuestión de la memoria individual y la memoria colectiva, ¿no? Y un museo, digamos, tiene como funciones, en definitiva, cómo reconstruimos, cómo armamos esta memoria colectiva entre todas las voces, que de alguna manera, claro, también son conflictivas, porque es verdad eso, muchas veces pasa que no era tan así, o mi experiencia es diferente de la otra persona, y por lo tanto hay pequeños microconflictos hasta eso, en invitar a Ida y en invitar a, no sé, a Josefa o a Aurora, digamos, de las bolseras, capaz que había cuestiones que no siempre eran armonía pura, ¿no? Y me parece que para pensar así en términos de cómo la institución museo de alguna manera puede graficar, digamos, a nivel social, estas prácticas, digamos, de las memorias, ¿no? Y que en otros ejercicios, por ejemplo, cito también otro ejemplo que tenía que ver en el museo con las horas de teatro documental, que fue una experiencia que se llevaba a escena, o sea, bajo un formato más teatral, también historias de vida, un ferroviario, un estibador, un trabajador del marino mercante, y muchas veces sucedía que en el público estaban ex compañeros o familiares o amigos de esas personas, y terminaban muchas veces participando, ¿no? Rompiendo la cuarta pared del teatro, para hablar también de otras paredes, y terminaban metiéndose en la escena, y bueno, y se gritaba una conversación que disparaba la obra para otro lado, ¿no? Y eso también me parece que como espacio el museo está bueno que habilite, ¿no? Para justamente pensar que la historia y la memoria se está construyendo permanentemente en el presente.
Me sorprende, Ana, gracias por compartirnos esto, pero me sorprende la cantidad de cuestiones. Ahora nombraste el teatro documental, Juli armó, nos comentó lo que están armando de las trabajadoras, y nada, es impresionante el museo, y por suerte tienen el reconocimiento, a nivel nacional y a nivel latinoamericano seguramente, del laburo que hacen y la cantidad de cuestiones. O sea, por eso también molestamos a que miren y traten de ver todo lo que tienen disponible las chicas, tanto, bueno, lo tienen todo en una página, ¿no? O sea, primero uno ingresa por Face o por Instagram y demás, y de ahí los linkea a una página donde tienen todos estos materiales en PDF disponibles, donde van a encontrar un montón de estas cuestiones. Sí, tenemos un blog que lo usamos más que nada para ir... justamente que todo esto no se disperse por las redes sociales, sea tan difícil encontrarla. Ahí lo pone Analía en el chat, museotaller.blogspot.com, y ahí en distintas secciones se pueden ir a las distintas investigaciones y a las actividades, ahí está como todo. Pero lo duro así, la cosa más histórica y todos esos trabajos, y las cosas que salieron después de esas investigaciones están ahí registradas. Perfecto, que Ana lo compartió, ahí lo tienen disponible. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, como la de Guille, que puedan las chicas y Esteban responder. ¿No? Bueno, se cansaron, está muy bien, está muy bien. Ahí lo veo a Mariano Santos. Mirá. Ana Bolan. Está nuestra amiga también, Ana Inés, que le mando un besote. Bueno, Guille, bueno, tantos compañeros, gracias por compartir estos momentos. Bueno, nada, entonces, si nadie tiene preguntas ni dudas, invitarlos. Sí, Esteban, perdón. No, todo bien. No, quería agregar algo antes que se nos pase, antes que hagas la conclusión general de todo esto que hablamos, de preparar la salida, preparar las clases, y esto que decíamos al final de que está bueno también posicionarnos, no solo como que vamos a darles algo de historia, sino producir e invitar a los alumnos que produzcan algo, por más mínimo que sea, no importa. Que todo eso está bárbaro, pero en realidad nunca digamos, a veces no te alcanza, digamos, tenés que tener pocas horas en secundaria para poder darte tiempo a producir. En realidad uno sale a buscar horas y quedás en esa trampa, digamos, ¿no? Yo había notado algo ahí, por ahí Mariano me puede ayudar. Yo creo que tengo la idea de que en otras provincias existe algo así como horas institucionales, y que vos vas en otro momento fuera del aula o a contraturno de tu escuela, pero vas a la escuela a trabajar para algo para los chicos, digamos. Obviamente son horas pagas. Eso sería un golazo, digamos, en realidad. Porque si no, siempre está esta cosa de la buena intención que uno tiene, pero después, al fin de cuentas, llega un momento que se te complica. Si tenés muchas horas, se te complica también. Nada, eso. Pensaba esto de horas institucionales, o no sé cómo llamarlo. Martín está pidiendo la palabra, Martín. Sí, mira, un poco lo que quería preguntarme y preguntarles, viendo toda esta cuestión de cómo... Me quedé pensando en este tema de que los contenidos de golpe te irrumpen, te va marcando el tiempo y te cuesta meter la visita a un museo como el de Ferroguay. Pero después, en base a lo que me iban contando y rememorando, porque cada cosa que me van contando, a mí ya hace rato que no lo visito a Ferroguay, pero tengo muy lindos recuerdos las veces que lo fui a ver. Me parece que hasta me encantaría como una actividad casi al principio de las clases. Es como una toma de posición, si se quiere, metodológica, por lo menos desde nuestra disciplina, ¿no? De entender la historia como el verdadero actor de la historia es el laburante, o que uno pasa por ahí y vio, sí, gobernó Irigoyen, lo volteó Uriburu y demás, pero lo que vos ves ahí es las vicisitudes, lo que fue todos esos procesos históricos vividos por los laburantes, por el ciudadano común. Y después es otro que también, creo que comentó Julieta, de lo
emocional, de lo emotivo. Yo me acuerdo haber visto la silueta pintada en el piso, de donde hubo un torno en el taller, y un cartel que dice, acá había un torno, y está la foto, un torno monstruoso, donde se elaboraban los talleres, que fue vendido como chatarra en los 90, ¿no? Y da bronca, o sea, no es un documento aparte, vos lo lees y te agarras bronca. Entonces también a lo mejor, o qué hablar de, no sé si sigue elaborando Nicolás, pero los videos de Nicolás Testoni, que tenían toda esa gente contando en lugares desguazados, qué sé yo, y decían, yo laburé acá, yo hacía esto, era, mira, vos veías el orgullo del tipo en el lugar donde estaba y esa mirada nostálgica de lo que se perdió, ¿no? Entonces, digo, para no seguir abundando en ejemplos, digo, me gusta como, me parece que lo que podemos hacer como docentes es decir, la historia no es una serie de documentos, de eventos que están ahí en el manual y yo te los paso para que vos te los memorices, sino esa toma de posición, si se quiere, incluso más que ideológica y política, que va de suyo, va todo junto, uy, me contagié, va de suyo, pero metodológica, ¿no? Si vamos a entender la historia, sí, vamos a entender la historia como la historia de los actores, de la gente común, que por supuesto vivieron grandes procesos históricos, pero cómo se vio desde la calle y la vamos a sentir como propia. Sí, aparte pensando que también, o sea, los trabajos que se recuperaron son sectores que fueron totalmente afectados por un proceso de historia reciente que es el neoliberalismo. Y ahí el museo tuvo un posicionamiento político, social, en el momento en que se desprendía de un montón de sectores y llevaba adelante, el Estado llevaba adelante todas las privatizaciones, bueno, desde otro lugar cultural, social, se hizo resistencia. Y eso fue como una jugada o algo que después cuando uno ingresa al museo y ve esas cosas que no están, bueno, no están, pero las terminás viendo, las terminás conociendo, ¿no? A partir de esas ausencias mismas. Sí, está Sí. bueno lo que... Sí, está bueno lo que dice Martín. También a los chicos, a mí me ha pasado, para no hacerlo tan volado, digamos, me ha pasado en las visitas de que cuando escuchan, más allá de lo que comentan las chicas en el recorrido, cuando escuchan a alguien, una persona mayor que está ahí dando vuelta en el museo, eso finalmente es lo que más les queda, que es un laburante contando de sus años de trabajo. Muchas veces eso es lo que les queda y está buenísimo que sea eso, digamos. Sí, porque a veces también pasa esto de cuando uno insiste con los alumnos, esto que decía al principio yo del recorrido y las grandes dimensiones de Guaite, y que uno insiste para que los pibes de alguna manera entren a pensar en términos históricos y entiendan los procesos, los grandes procesos, salir del modo de la dicotomía del modo tele que te muestra de los buenos y los malos, bueno, no, decirle, bueno, no, chicos, la historia es otra cosa, pero también uno a veces en esto de poner énfasis en los grandes procesos, en los grandes ciclos económicos, se olvida del sujeto histórico, y ahí está esto que decís, Martín, de que da bronca, y está bueno transmitirles eso, que los chicos se indignen, digamos, por las cosas que han sucedido, ¿sí? Es necesario transmitirles eso y está bueno que ellos lo sientan también. Porque si bien la historia son grandes ciclos, también a veces, bueno, hay nombres y apellidos que hay que sabérselo, pero sabérselo para decir que no vuelvan a pasar, que no vuelvan a hacer lo que ya hicieron, digamos, sí, está bueno eso. Sí. No sé si quedó alguna pregunta, si alguno de los chicos o de las chicas que no veo, porque tengo una sola, como que hay dos pantallas, y si alguien quiere preguntar, es ahora o nunca. Bueno, me parece Hay aportes en el chat. ¿Los leíste? No, porque me desconcentran un poco. Bastante polémicos. Bueno, ahora los leo igual. Bueno, no, solamente me quedan palabras de agradecimiento, chicos, a Julieta, a Esteban
Y al resto veo colegas, veo estudiantes, veo amistades, gente que quiere un montón, así que bueno, gracias, gracias. Ojalá que tengamos ahora el tercer conversatorio, que bueno, ahí ya estamos tratando de vincularlos con la gente del Museo del Puerto, que los nombraste, Juli. Estamos hablando con las chicas para ver si podemos hacer uno antes de vacaciones o no, si no después de vacaciones. Agradecerle a Ferroguay, para mí es como un orgullo que ustedes nos permitan conocer un poquito, conocerlos también ustedes, y también agradecerle a Esteban, bueno, la vez anterior a Gastón, que son docentes, que ponen el cuerpo, que están en las aulas y que ayudan, yo creo que ayudan un montón a nuestros estudiantes a ver de qué va esto de la profesión que están eligiendo seguir, cómo se trabaja, cómo nos gusta vincularnos y demás. Así que yo les mando un abrazo gigante a los estudiantes y a ustedes, a todos mis conocidos y afectos, y espero, bueno, que salga la tercera conversa virtual con la gente del museo. Les mando un abrazo gigantesco a todas. Gracias a vos que organizaste esto, y estuvo muy bueno el intercambio, y sobre todo porque estamos bastante sofocados de pantallas, pero estuvo bueno porque se pudo sostener ahí un grupo, más o menos nos pudimos escuchar, así que gracias a vos que lo organizaste. Bueno, gracias chicos, gracias Juli. Gracias, y no hablamos de la pandemia al final. No fue necesario. Mejor, olvidémonos un poquito. No, pero la pandemia pone al desnudo un poco esto, no sé, bueno, las grandes desigualdades que hay entre un montón de escuelas. A mí me está pasando, no es lo mismo dar clase en una escuela, estoy hablando de las públicas, ¿sí? Igual, en el centro, que en las escuelas en los barrios más humildes. La diferencia es abismal, es como le decía el otro día a Oscar, un darwinismo así muy violento, la selección del más apto, ¿no? Sobreviven los pibes que tienen wifi, que la tienen más clara con internet, los que tienen disponibilidad, que están en su habitación, pero después las realidades son la mayoría de los pibes las realidades son otras, es tremendo, tienen en estos momentos otras prioridades en sus casas, y qué sé yo, esto de subir tareas al Classroom es como un chiste, porque, o sea, hacemos qué, pero en realidad no pasa nada. Pero bueno, pero a la vez también pone al desnudo esto, de la necesidad de vernos, la necesidad del aula, la necesidad de estar en contacto con los chicos, que el aula en un punto es irreemplazable, digamos. Más allá de que querramos hacer salida educativa todo el tiempo, el aula es irreemplazable, digamos, por los vínculos que se generan, digamos. Eso. Bien, sí, gracias Esteban, sí. Yo creo que también podemos preparar una conversa que tenga que ver con las desigualdades sociales y educación. Creo que nos estamos debiendo un montón de charlas y por suerte también tenemos muchas ganas del encuentro. Vos fíjate esto del Zoom y demás, es las ganas y la necesidad que tenemos de vernos y compartir. Obviamente no reemplaza la virtualidad, pero bueno, por lo menos nos podemos ver un ratito, aunque sea vernos un ratito, las caras y demás, pero sí, lo hemos charlado en particular con Juli y con Esteban en otros contextos, que es tremendo la situación que se está viviendo en escuelas de la periferia. Sí, estaría bueno porque así como la escuela está pensando su rol y se está adaptando, los museos también, y estamos viviendo ensayando procesos que algunas nos descolocan, así que si podemos hacer un conversatorio para reflexionar sobre esto, creo que vamos a sacar buenas reflexiones. Sí, yo creo que la gente de historia, los chicos que están acá, las chicas, tendrán ganas de seguirnos acompañando, así que sí, yo los comprometo, por mí encantado de que sigamos trabajando y sobre todo pensando desde lo local, ¿no? Desde nuestra ciudad, desde nuestros puestos de trabajo y desde nuestros problemas y de nuestras experiencias, que hay distintas, ¿no? Hay distintas experiencias que hemos estado cruzando. Y qué bueno, Juli, qué bueno que lo propones así como Esteban, y que nos quede estas ganitas de juntarnos. Yo las comprometo, si quieren seguir laburando desde Ferroguay y vincularse con nosotros desde el Avanza, para nosotros es un orgullo. Saben lo que respetamos su trabajo, lo que las admiramos. Así que por mí, ojalá hagamos un conversatorio. Bueno, está Mariano que también trabaja en el Avanza, lo comprometo a
también a sumarse y a pensar estas cuestiones que tiró Esteban un poco, ¿no? Nuestro trabajo virtual. Yo sé que desde Ferroguay también hay un laburo muy fuerte con los vecinos, y la zona circundante del museo sabemos que es la zona más pobre de Bahía Blanca, ¿no? La zona sur de nuestra ciudad es la zona con más problemas económicos, y sé el esfuerzo que están tratando de hacer los vecinos de Ingeniero White para vincularse, ¿no? Para sostener a familias, para exigirle al Estado también, porque el Estado es el responsable de estas cuestiones y tiene que darle soluciones, ¿no? Lo que dijo Esteban, de conectividad, y también, lamentablemente, de alimento. Y ahora con el frío, de frazadas, hay muchas colectas. Yo invito a todos los compañeros, a las compañeras que estén atentos, hay muchas colectas que se está juntando frazadas, ropa de abrigo, zapatillas. La situación es crítica, ¿no? O sea, venimos mal en el país, y la pandemia ha expuesto esto que dijo Esteban, un darwinismo social tremendo. Así que yo espero poder generar ese encuentro, tal vez corrernos un poco de los contenidos de historia, pero no tanto, ¿no? Pero tratar de hacer un conversatorio que tenga que ver con esto, con las desigualdades sociales, con la educación. Así que sí, yo estoy comprometido. Juli, ya te comprometí, porque ya le tiraste la idea a vos, así que adentro, así que estaría buenísimo que podamos hacer un conversatorio. Yo me comprometo a armar un guión para poder charlarlo y compartirlo, y después establecer una línea de trabajo para compartir. Así que sí, nos vemos pronto entonces. Esto será un hasta pronto, para seguirnos charlando. Sí, sí, sí. Bueno, de mi parte, un beso grande una vez, y nos juntamos en breve. Entonces saldrá en breve un flyer sobre este nuevo encuentro. Qué bueno, nos vamos contentos. Un beso gigante. A buscar las fotos. Chau, chau. Chau. Chao chicos, hasta luego, nos vemos. Chao.